El pecado de uno trae consecuencias en la vida de otros. Josué capítulo 7. Vamos a leer inicialmente del versículo 1 al 9. Dice la santa palabra de Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volvieron a Josué, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Amén y amén. Muy bien, esta palabra del Señor en el libro de Josué lo encontramos dentro de un contexto que es muy importante tener presente para analizar el pasaje. El pueblo de Israel había obtenido una gran victoria sobre Jericó, la ciudad de Jericó, un pasaje que yo creo que hemos escuchado de él muchas veces. Sabemos cómo el Señor entrega una ciudad que estaba totalmente amurallada, encerrada, y que tenía un ejército bien importante para repeler, para defenderse de cualquier enemigo que quisiera asediarlo. Pues como el Señor le entrega la ciudad de Jericó al pueblo de Israel. Es una batalla ganada completamente de principio a fin por el Señor. Es decir, no hubo ni siquiera esfuerzo en la batalla por parte de los israelitas. Y el pueblo obtiene esta gran victoria por el brazo poderoso del Señor. Y aquí en este pasaje, en este contexto anterior, en la toma de Jericó, vemos algo que es muy importante para el análisis del próximo pasaje. Y es que Israel, a través de Josué, tenía una comunión permanente con el Dios Todopoderoso antes de entrar a Jericó. De hecho, al terminar el capítulo 5, vemos cómo el Señor Josué tiene una visión con el Señor. Y es allí donde el Señor le da la instrucción de cómo deberían actuar para conquistar la ciudad de Jericó. Y ellos, escuchando la voz de Dios, siguieron uno a uno, día tras día, conforme al Señor les había mandado, obraron ellos. Es decir, la estrategia para conquistar la ciudad de Jericó fue dada por el Señor. Y eso es muy importante para lo que vamos a ver, repito, en el próximo capítulo, que es el 7. Ellos
hacen todo conforme a la voluntad de Dios y en el día séptimo el Señor les ordena, después de rodear la ciudad, dar un grito con todas sus fuerzas y al ellos eh, hacerlo como el Señor les mandó, caen todos los muros de Jericó y entran y toman la ciudad, destruyen la ciudad y de allí solamente se libra o es librada por la misericordia del Señor Rahab, que es la ramera, que como se le conoce, ella y su familia, ya que esta mujer había escondido a unos espías que Josué había mandado para verificar la ciudad como era antes de atacarla. Pues como parte del acuerdo que hicieron por haberlo escondido, el Señor le concede a ella, le perdona la vida a ella y a su familia. Ahora, en el texto que acabamos de leer de Josué capítulo 7, encontramos algo muy distinto. Y es que el pueblo de Israel ahora está de frente, se va a enfrentar para tomar a una ciudad llamada Jai, una ciudad que estaba totalmente desprotegida, no tenía los muros que salvaguardaban a Jericó, ni contaban con un ejército y unas fuerzas tan grandes como la que tenía la ciudad de Jericó. Y ahora ellos emprenden el camino para atacar esta ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? Josué manda también unos espías para mirar cómo está la ciudad. Y vienen estos espías y le dicen, no, miren, no es necesario que envíes a todo el pueblo. Son muy pocos. Manda a 2000 o 3000 no más, que con eso es suficiente para derrotar a este pueblo. Es decir, los espías ven debilidad en el oponente, en el adversario. Pues ellos van y son derrotados por este pueblo que ellos creían minoritario y mucho más débil que ellos. Y entonces vienen derrotados totalmente. ¿Y qué hace Josué? Los ancianos se postran llorando delante del Señor. Incluso le reclaman al Señor. Es decir, vamos a ver que como si ellos le estuvieran echando la culpa al Señor. Señor, ¿por qué nos hiciste pasar el Jordán para que nos derrotaran y nos mataran en esta tierra? Pero vamos a ver que lo que estaba sucediendo es totalmente distinto a lo que pasó cuando el pueblo estaba reunido antes de entrar y conquistar Jericó. Y hay algo que es muy importante y lo encontramos en el versículo 1, en el capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra del Señor, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, vemos que el capítulo 7 empieza hablando del enojo que Dios tenía en ese momento con el pueblo de Israel. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Si acabaron de conquistar la ciudad de Jericó, si salieron triunfantes, el Señor les entregó la victoria de principio a fin, ahora ¿por qué el Señor está enojado con ellos? Y por eso es importante que miremos volvamos al capítulo 6, versículo 16. Aquí están las instrucciones que Dios le había dado al pueblo a través de Josué de las cosas que debían hacer y las cosas que no podían hacer. Dice el versículo 6:16, dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, perdón, versículo 18, versículo 18, dice la instrucción, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Dentro de las instrucciones que Dios les estaba dando al pueblo para que fueran y tomaran la ciudad de Jericó era que todo lo que había allí lo tenían que destruir. Debían de quemar absolutamente todo y todas las personas debían de morir allí. Y esto cuando leemos el Antiguo Testamento hay muchos pasajes donde vemos que muchas personas mueren. Y aquí lo debemos de mirar desde el contexto de juicio que Dios había emitido contra la ciudad de Jericó. Era una ciudad totalmente pagana, que hacía unos rituales totalmente y unas prácticas de adoración totalmente demoníacas. Sus prácticas iban totalmente contrario
a la voluntad de Dios y había llegado el momento del juicio para esa ciudad. ¿Y por qué es importante esto? Porque al final de los tiempos habrá un juicio peor del que tuvo esta ciudad pagana. Al final de los tiempos habrá un juicio peor para los no creyentes, para los que están totalmente en rituales paganos, en rituales demoníacos, en adoraciones falsas, todo eso. Si no se convierten, si no se arrepienten de sus pecados, esto sucederá. Entonces no debemos de mirarlo como que por qué Dios mató tantas personas, porque de hecho lo hizo el Señor, sino que era el momento del juicio para esta ciudad. Y lo estaba haciendo Dios a través de su pueblo Israel. Pero les había dicho que todos allí todo debía ser destruido y todo debía ser quemado. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues vamos a mirar que el pueblo desobedece, porque si volvemos aquí en este versículo 6:18 dice que debían de guardaros del anatema, no tocar, no toquéis, ni toméis cosa alguna del anatema. Y resulta que el versículo 1 del capítulo 7 es lo que dice. Dice que Israel que cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Entonces, algo que tenían prohibido, uno de entre la tribu de todo Israel, de la tribu de Judá, había cogido parte del botín que el Señor había ordenado quemar, todo lo que tenían que hacer, y se quedó. Vamos a mirar más adelante con qué se quedó él. Lo tomó y se lo llevó. Esto trajo la indignación de parte del Señor. Y dice que el Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y aquí viene la pregunta. Bueno, pero si fue una persona, ¿por qué el Señor se está enojando contra toda la nación? Y es que primero debemos de tener presente que el pecado que comete una persona trae consecuencias nefastas para la vida de otras personas. Y si lo traemos más a nuestra vida, debemos entender que nuestros pecados tienen consecuencias malas que afectan primero que todo nuestro entorno familiar, puede afectar nuestro entorno laboral, puede afectar nuestro entorno social, puede afectar a la iglesia misma donde nos congregamos. Y por eso es tan importante que sepamos que nosotros, delante de los ojos del Señor, tenemos que vigilar nuestras propias acciones y ayudar a otras personas cuando están en medio de pecado, hacer la exhortación conforme a la palabra de Dios, una exhortación bíblica para que las personas puedan arrepentirse y volverse delante del Señor. Dice el versículo 2 entonces, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Entonces aquí vemos cómo Josué envía a los hombres desde Jericó. ¿Qué encontramos de diferencia hasta lo que llevamos? Que no hay esa comunión directa con el Señor. Josué y los ancianos que eran de ellos la responsabilidad no se presentan delante del Señor para preguntarle, Señor, este es el momento que debemos atacar esta ciudad, porque ellos debían atacar, iban a conquistar toda la tierra prometida, ciudad tras ciudad, nación tras nación la iban a conquistar, pero en el orden que el Señor les ordenase. Y ellos no se postraron delante del Señor para suplicar, Señor, vamos a ir delante de ti, tú lo apruebas, tú lo mandas, tú lo estás ordenando, o no debemos de ir. Porque también encontramos muchos pasajes, principalmente en el Antiguo Testamento, como primero a través del sacerdote o a través del profeta consultaban a Dios si debían ir o no a una batalla. Pero en este caso Josué no consulta al Señor. Es decir, la comunión que había tenido Josué antes de conquistar la ciudad de Jericó no la tuvo ahora que iban a conquistar a Jai. Jericó, una ciudad mucho más potente, y Jai, una ciudad mucho más pequeña. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Y algo que debemos tener presente para nuestras vidas como aplicación, como
momento de meditación acerca de los proyectos que nosotros ponemos delante del Señor. Porque quizá a nosotros también nos esté pasando y nos ha pasado muchas veces, que tenemos por un buen momento una comunión muy hermosa delante del Señor y oramos y clamamos y adoramos al Señor, lo cual está muy bien. Y esto sucede mucho cuando se dan, por ejemplo, estos campamentos o estos retiros espirituales. Entonces la gente y todos vamos allí y salimos como renovados. Estuvimos 1, 2, 3 días, una semana en esa comunión permanente con el Señor. Pero cuando salimos, nos vamos desligando, nos vamos envolviendo más en el mundo y nos vamos olvidando de permanecer en la comunión con el Señor y pensamos que por haber estado ya esos 2, 3, 5, 8 días en comunión con el Señor es suficiente para lo que vamos a hacer el resto de semana, el resto de mes y el resto del año. Y entonces emprendemos una gran cantidad de acciones, de actividades y no le consultamos al Señor. Y no le consultamos porque las creemos fáciles, porque las creemos normales, porque creemos que sobre ellas tenemos dominio. Fue lo que le sucedió a Josué, a Israel. Se confiaron de que iban simplemente, de que contaban con el apoyo del Señor y lo iban a conquistar fácilmente. Y siempre debemos nosotros, en todo momento y en todo lugar, consultar a nuestro Dios. Todos los días la comunión con el Señor no es solamente cuando vamos a hacer un negocio, no es cuando vamos a emprender una actividad dentro de la iglesia como comunidad o como iglesia. Vamos a emprender una actividad, entonces esa semanita ponemos todo en comunión y tratamos de estar en comunión con el Señor. No, la comunión con el Señor es permanente porque nosotros permanentemente estamos en riesgo de pecado. Porque solo a través de la comunión con el Señor y la lectura bíblica es que vamos a entender y el Señor nos va a convencer a través del Espíritu Santo de nuestro pecado para que rápidamente nos desliguemos de él, para que rápidamente nos arrepintamos, lo confesemos en el nombre de Jesucristo. Pero si dejamos todo solamente para cuando nosotros creemos que hay una actividad más importante que el resto de las otras, entonces esos últimos 3 días antes de la reunión o de la actividad buscamos la comunión con el Señor, estamos en un error grande y en un riesgo altísimo, que fue lo que le pasó a este pueblo. Entonces vemos que algo que le faltó, que fue la oración, la intimidación con el Señor, esa comunión con el Dios Todopoderoso. Cuando fueron a conquistar a Jericó, envió espías y esos espías vieron realmente que esa ciudad estaba totalmente amurallada, vieron la capacidad de ese ejército, pero sin embargo Josué confió en el Señor. Y vamos, que si el Señor nos ha entregado la tierra prometida, Él nos la va a entregar. Ahora, estos hombres vinieron y ¿en quién confiaron? No confiaron en el Señor como al principio, no, estos hombres confiaron en sus fuerzas, confiaron en su ejército, confiaron en su estrategia. Porque miremos lo que dice el versículo 3. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Es decir, ahora la estrategia era de Dios, no. La estrategia hoy, en este caso, era de los hombres. Y vemos la gran diferencia. Vemos la gran diferencia porque ahora Josué estaba siguiendo el consejo de unos espías sin consultar a Dios para conquistar a Jericó, escuchó el consejo de Dios y siguió el plan de Dios perfectamente como él lo había mandado, excepto por Acán, que desobedeció a Dios. Entonces vemos acá algo que nos tiene que llamar profundamente la atención. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestra estrategia, no es con nuestros contactos, no es con los amigos que tengamos, no, es por el poder y la misericordia del Señor, es con el Espíritu de Dios que el pueblo, que la iglesia de Jesucristo debe avanzar. Y repito, esto se da solamente cuando estamos en comunión con el Señor. Viene entonces la catástrofe, versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de Jai. Es decir, ¿qué hace Josué? Ellos dicen, mande por ahí 2,000 o 3,000. Pues Josué
dice, no, pues entonces vayan 3.000, como para asegurar, como es para estar más seguros. No mandemos 2.000, mandemos los 3.000 que ustedes sugieren. Repito, la estrategia de los hombres. ¿Y qué pasa? Fueron derrotados, los cuales huyeron delante de Jai. Versículo 5. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ahora, ese pueblo que se creía grande, fuerte, incluso de pronto hasta altivo, porque habían derrotado una ciudad muy importante entre todas las ciudades que se conocían en la región, de pronto la más poderosa, ahora estaban totalmente destruidos emocionalmente. Ellos habían perdido el ánimo, dice que su espíritu o su corazón desfalleció y vino a ser como agua que se va fácilmente entre los dedos, que escurre fácilmente, es decir, ya no tenían valor. Y miremos algo que es muy triste que sucede en la vida de cada uno de nosotros, que de algo de lo cual debemos de tener mucho cuidado. Porque ¿qué es lo que hace el pueblo? El pueblo no va delante del Señor a pedir perdón, sino que va delante del Señor, incluyendo a Josué, a echarle la culpa al Señor. Miremos lo que dice el versículo 6 en adelante. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Cuando se habla en la Biblia de rasgar las vestiduras, de echar polvo sobre sus cabezas, se refiere a estar en un dolor fuerte, en un duelo grande que se está viviendo, que está viviendo la persona. Entonces, esto es señal de qué? De mucho duelo, no solo por las personas, los 36 que murieron en batalla, sino también porque ellos todos estaban derrotados y porque los vecinos, los pueblos, sus enemigos se iban a fortalecer. Entonces ellos se sentían aún mucho más encerrados y mucho más tristes. Versículo 7. Y Josué dijo, ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué nos recuerda este pasaje? ¿No fueron más o menos las mismas palabras que el pueblo dijo en medio del desierto cuando aún Moisés estaba con ellos? Ah, mejor era estar en la tierra de Egipto. Mejor era estar allá como esclavos, pero teníamos comida. Mejor era estar como esclavos, pero teníamos agua. Porque esa es la condición, tristemente, la condición de nuestra naturaleza caída. ¿No era acaso mínimamente justo que ellos miraran qué estaba pasando, por qué habían sido derrotados? Haber caído en cuenta, primero, que no habían consultado al Señor. Segundo, que no habían mirado qué estaba pasando al interior del pueblo, el por qué el Señor no los había acompañado en la batalla. Porque si algo tenían claro los israelitas era que Dios les iba a entregar la tierra prometida. Entonces, claro, ellos se fueron confiados en esa promesa, que siempre el Señor cumple sus promesas, se fueron confiados, pero se desligaron completamente del Señor. Y ellos no cayeron en cuenta de eso. Repito, ni siquiera el mismo Josué. ¿Y qué es lo que hacen? Ay, Señor, ¿por qué nos hiciste pasar el Jordán? Culpa de Dios. Para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan. Culpa del Señor. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Culpa del Señor. Y es una condición muy triste del ser humano pensar que Dios está obrando mal en contra de nosotros, cuando Dios lo único que quiere para nosotros es el bien, y este pasaje es contundente para enseñarnos tal cosa. Y hemos aprendido a través de la palabra de Dios que Dios al que ama lo reprende. Y Dios reprende a una persona, a una familia, a una congregación o a una ciudad de muchas formas. Él tiene muchos métodos para hacerlo. Y una es permitiéndoles el fracaso.
Para muchas personas, quizás lo que a través de una quiebra financiera van a conocer la voluntad de Dios. Muchas personas quizás tengan que caer porque están en una altivez, una prepotencia, una arrogancia. Pueden ser enviados por el Señor en una dura enfermedad a una cama y allí ver, reconocer su pecado y su error y ver la necesidad de un Mesías y un Salvador. Entonces, Dios permite que a través incluso de una tragedia como la que estaba viviendo la nación de Israel en ese momento, sirviera para que comprendieran cuál era el error. Y esto nos sigue contando el pasaje, versículo 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Vemos entonces acá el miedo que se había apoderado tanto del pueblo como de su líder Josué. Es decir, ya ellos no se sentían seguros. Y mire que están dejando de creerle al Señor. Ay, Señor, ya vendrán las otras naciones, van a escuchar que una nación, que una ciudad pequeñita, con muy poco poder, nos derrotaron. Ahora, si ellos se juntan contra nosotros, pues van a ser totalmente o muy poderosos y nos van a destruir. Se habían olvidado del poder y la misericordia del Señor. Y pregunta, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Es decir, Señor, todo esto, Señor, todo lo que sucede, Señor, puede afectar tu gran nombre. Porque cuando el pueblo derrota a Jericó, las otras naciones escuchan y les da miedo, tienen temor de Israel. Porque si atacaron esta ciudad, si la conquistaron, entre comillas, tan fácilmente porque fue el poder de Dios, ahora sabemos que el Dios de Israel está con ellos. ¿Quién podrá hacerles frente? Las naciones tenían miedo y querían retroceder. Pero si ellos escuchaban que una ciudad tan pequeña los había derrotado, se querían volver a juntar en batalla contra el pueblo de Israel. Eso era el miedo que tenía Josué. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Versículo 10. Y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún no han guardado entre sus enseres. ¿En qué momento se da la revelación? Cuando Josué y los ancianos oran, aún rasgando sus vestiduras, aún haciendo el silicio, echando tierra sobre sus cabezas, aún en la misma oración: Señor, ¿por qué nos dejaste? ¿Por qué nos hiciste pasar? Aún allí el Señor tiene misericordia y se revela, es decir, se le manifiesta a Josué, dándole el pleno entendimiento de por qué han perdido la batalla. Y es que nosotros debemos de entender, siempre debemos de estar en comunión con el Señor. Y aún cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, lo primero y lo que debemos hacer siempre es ir delante del Señor para que Él nos muestre qué malo estamos haciendo. Porque fácilmente le echamos la culpa o a Dios o le echamos la culpa a las otras personas, le echamos la culpa a las circunstancias del gobierno, al gobierno como tal, le echamos la culpa a la economía, le echamos la culpa a los virus y a las enfermedades que hay en este momento, y le echamos, pero nunca nos revisamos a nosotros mismos. Y lo que la palabra nos enseña es que lo primero que debemos hacer: Señor, por favor, muéstrame en qué estoy fallando. Y ojo, hay muchas cosas que nosotros sabemos que estamos haciendo mal, y aún le preguntamos: Señor, muéstrame en qué estoy fallando. Cuando ya en nuestro corazón y en nuestra conciencia Dios ha puesto ese entendimiento de que estamos obrando mal. Falta obediencia entonces. Y eso es lo que debemos, el paso que nos debe seguir es confesar el pecado, arrepentirnos y cambiar de rumbo
en nuestra vida. Pues Israel aquí se da cuenta a través de la revelación que Dios le da a Josué, le dice exactamente qué es lo que ha pasado. Israel ha pecado. ¿Y cuál fue el pecado de Israel? Claro, el pecado de Acán, pero también el no haber consultado al Señor antes de ir a la batalla. El pecado estaba ahí, ¿por qué? Porque habían tomado del anatema, lo que el Señor dijo, eso no lo toquen, eso no lo lleven para ustedes, eso destrúyalo, eso quémenlo. Y el Señor le dice que cuando lo han tomado, ¿qué significa? ¿Qué quería el Señor enseñarles cuando les dice destruyan, quemen todo lo que hay allí en Jericó? Pues el Señor está diciendo que como es una tierra nueva preparada para ellos, no deben traer nada de esas costumbres paganas, no pueden traer nada que les recuerde lo que hacían esas naciones paganas, no pueden traer nada que se asemeje a lo que esas naciones hacían. Por eso es tan importante para nosotros comprender cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos toma para sí, lo importante es que dejemos totalmente atrás todos esos malos hábitos, incluso esas malas compañías que nos apartan de la voluntad de Dios, de dejar de escuchar la voz de aquellos que simplemente nos quieren presentar como algo normal, algo que realmente delante de los ojos de Dios es pecado. Debemos de dejarlo, ¿por qué? Porque el Señor así lo manda. Y es porque el Señor quiere que nosotros vivamos mal, no, por el contrario, porque el Señor quiere que estemos bien en santidad delante de sus ojos. Y Él sabe que si nos juntamos, si tenemos todo ese tipo, si traemos de esas cosas del mundo a la iglesia, a la comunidad, entonces se va a contaminar la iglesia de Jesucristo. Eso en el contexto de hoy pasaba en el contexto de Israel. Y por eso es que el Señor no los apoyó en esa batalla. Por eso, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, mire lo que dice el Señor, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema que del medio de vosotros. Es decir, si el pueblo no se arrepentía, primero, segundo, si no confiesa su pecado, segundo, y si no quitan todo aquello de medio de ellos, el Señor no los iba a acompañar de ahí en adelante. Y es que no podemos esperar que estando nosotros en pecado, en transgresión, en desobediencia, que el Señor apoye nuestros proyectos. Es que es como si nosotros estuviéramos tratando con un Dios no todopoderoso y soberano, que sí efectivamente lo es, sino con uno que es igual a nosotros. Entonces pudiéramos negociar con Él y yo te doy una partecita y tú me das otra. No, Dios demanda de nosotros obediencia total. Y eso es lo que nosotros, allí debemos de conducir nuestra fe, allí debemos de conducir nosotros todos nuestros caminos, a la obediencia, a lo que Dios quiere que todos y cada uno de nosotros hagamos. Entonces lo primero que debemos de hacer es revisarnos a nosotros mismos y mirar allí qué estamos haciendo mal. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Quitarlo, destruir el anatema. Y eso fue lo que tuvo que hacer Israel. Nosotros tenemos que mirar qué hay en nosotros que debemos quitar o, como vamos a ver, qué hay en nuestra familia. Porque aquí el pecado fue de uno, pero infectó, dañó, las consecuencias fueron para otras personas. Y el Señor entonces de aquí en adelante le dice a Josué qué es lo que tiene que hacer para quitar el pecado. Y él tenía que ir por cada una de las tribus, tribu por tribu, para tratar de identificar dónde estaba el pecado. De entre las tribus tenía que mirar cada clan a ver dónde estaba el pecado. Cuando se identificaba el clan, mirar en cada una de las familias dónde estaba el pecado. Es decir, tenía que hacer un estudio, un análisis muy minucioso de quién era el que había cometido el pecado para poder sacarlo. ¿Y por qué tuvo que hacer esto Josué? Porque quien cometió el pecado, que fue Acán, conforme al versículo 1, no tuvo la valentía de confesar y decir, yo soy el culpable de la tragedia. Por causa de mi desobediencia es que el pueblo ha sufrido tan grande tragedia. No, él se iba escondiendo, escondiendo y escondiendo, quizá con la esperanza, su mala esperanza de que no le iban a descubrir.
pero allí ya estaba la mano de Dios y lógicamente sí iba a ser identificado. Porque el pecado delante de los ojos de Dios no se puede ocultar. Porque en nuestro Señor Jesucristo no hay nada oculto que no vaya a ser visible delante de todos, que no salga a la luz, como dice el pasaje bíblico. No hay nada que esté oscuro, que esté en la oscuridad, que esté en oculto, que no vaya a ser visible, que no vaya a salir a la luz. Y este hombre lo que vio fue que poco a poco fueron llegando hasta él. Ya cuando Josué lo identificó, lo exhorta, y le dice, confiesa qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido. Y entonces viene la respuesta de él después de que ya Acán había sido identificado como el culpable. Vamos al versículo 20 del pasaje. Dice la palabra del Señor. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Y así he hecho. Es decir, ya confiesa, pero cuando ya todos sabían que era él. Porque ya el Señor le había mostrado claramente a Josué quién era el culpable. Versículo 21. Miremos este versículo. Pues vi entre los despojos, esto que él está contando aquí fue lo que sucedió cuando estaban destruyendo y debían quemar todo en la ciudad de Jericó. Entonces dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Miremos entonces, ¿cuántos pecados encontramos acá? O más bien, ¿cuál es la secuencia del pecado? Dice, pues vi. Lo primero es que él fue muy llamativo para sus ojos. Y aquí algo que es importante, debemos de controlar nuestros deseos, controlar las cosas que vemos, las cosas que miramos. Porque por los ojos entran las cosas malas a nuestro corazón. Y nos dice que él vio los despojos del manto babilónico muy bueno, claro, codició. ¿Qué pasó con Eva en el huerto del Edén? Vio que la manzana era buena, vio, la deseó, la codició. Es la misma intención de mostrarnos cuál peligroso es dejarnos llevar por lo atractivo, por lo físico, por lo material. Vi entre los despojos un manto babilónico que era bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Segundo, ¿qué hizo? Lo codició. No solamente lo vio, es decir, cuando lo vio, ¿qué reacción debe tener? Bueno, esto es parte de lo que tengo que quemar, esto es parte de lo que tengo que destruir y seguir su camino obedeciendo la voz de Dios. Pero ya se quedó mirándolo y codició. Y es algo que tenemos nosotros que cuidar, la codicia. Claro, hay cosas que nos llaman la atención, pero no tenemos que quedarnos ahí dándole vueltas y vueltas. Yo quisiera para mí, yo lo quiero para mí. No, no podemos llegar hasta la codicia, sino inmediatamente abandonar. Apenas comprendemos que conforme a la voluntad de Dios, yo no debo hacer esto, inmediatamente salirnos. Es como poniendo un ejemplo entre los hombres que ven una mujer que pasa cerca de ellos, pues si la ven pasar no pueden quedarse fijando en ella y en sus atributos, porque el paso que sigue es la codicia, codiciarla. Y ahí ya está el pecado. Y después de la codicia, claro, por las trampas del enemigo, toma a esa mujer. Entonces ya está en adulterio. Es el mismo ejemplo en nuestras cosas del día a día que tenemos que cuidarnos. Quien tiene problemas porque no puede ver como este hombre y tomar lo que no es suyo y lo va robando. Entonces no puede quedarse mirando, sino entender que eso le pertenece a otra persona. Hasta ahí está la voluntad de Dios, dejarlo, no me pertenece y seguir. Pero si lo sigo mirando, lo sigo analizando, lo sigo poniendo atención, pues una persona que sufre de esto va a terminar deseándolo. ¿Y qué hizo él? Y dice, y tomé, es decir, lo tomó y lo llevó a casa. Y aquí vemos algo que es muy importante. Pensemos en todas las cosas que este hombre ha tomado y que ha robado. Las ha llevado a su casa.
¿Acaso él podía esconder esto en su casa sin que su esposa y sus hijos lo vieran? ¿Acaso no era mínimamente visible que él estaba haciendo algo en la tierra para guardarlo, para ocultarlo? Pensemos cuando nosotros estamos en una situación como esta, si mínimamente su entorno familiar se daría cuenta o no. Y la reflexión aquí, la reflexión bíblica, la que nos quiere y nos invita el Espíritu Santo a que lleguemos es a cuál. Que si nuestro entorno familiar alguien está en pecado, nosotros no debemos ocultar el pecado. Nosotros no debemos ser cómplices del pecado, sino que debemos exhortarlo conforme a la palabra de Dios para que se arrepienta, confiese su pecado y se aleje completamente de él. Pero claro, si esto era bueno para él, también lo iba a hacer para su familia, según el deseo humano, según la naturaleza carnal. Y eso no debe ser entre nosotros. No podemos nosotros ser cómplices de un pecado, ni en la familia, ni en la congregación, ni en la empresa, ni en ningún lugar donde nos encontremos. Usted lo que debe hacer es exhortar a la persona como lo debemos de hacer nosotros, cada uno. Porque esto le trajo consecuencias duras para la familia, versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y les dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Dios en este día. Túrbate Dios en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearles. ¿Qué es lo que encontramos? Las consecuencias que tiene el pecado. El pecado de uno tiene consecuencias malas en la vida de otras personas. Y para que vamos concluyendo entonces, miremos cómo Acán arrastró a toda su familia al pecado. Porque miremos, sufrió toda la nación en esa pérdida en la batalla contra la ciudad de Jai. Perdió Josué porque aún él por momentos quiso levantarse contra el Señor, o por lo menos lo expresó el descontento con el Señor como si Dios hubiese tenido la culpa. Arrastró a su familia al castigo, a las consecuencias malas del pecado. Por el pecado de uno, muchas cosas malas pasan en el entorno y nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de tener firmeza para alejarnos del pecado. No hacernos ahí como los que sí estamos escuchando, no estamos escuchando, es como los que sí sabemos o como que los medio sabemos o no sabemos, no. Debemos de tener carácter cristiano. ¿Para qué? Para exhortar a quien está en pecado. Ahora, si es un no creyente, pues nosotros les mostramos conforme a la palabra de Dios lo que debe hacer y nos alejamos. Es decir, no seguimos conviviendo en medio del pecado porque podemos salir nosotros también dañados. Entonces, para que vamos concluyendo, ¿qué es lo que encontramos en este pasaje? ¿Y qué tenemos que aplicar para nuestras vidas? Primero, la comunión que debemos de tener con nuestro Dios a través de Jesucristo debe ser permanente todos los días, no solamente cuando voy a hacer un negocio muy importante y entonces, Señor, si es la casa que yo debo comprar, Señor, si es el negocio en el que yo debo estar, Señor, si son las personas con las que debo convivir. No, en todo momento debe estar nuestra vida delante del Señor. Segundo, cuando hayan tropiezos o tribulaciones en nuestras vidas, lo primero que debemos hacer es buscar en nosotros mismos qué estamos haciendo mal delante de los ojos de Dios y volvernos en oración para que a través del Espíritu Santo el Señor nos guíe y nos ilumine y nos dé el entendimiento qué es lo que está pasando. Tercero, nunca podemos echarle la culpa a Dios. Y eso es algo muy normal en los no creyentes. Dios, no pues que Dios es tan bueno, ¿por qué permite una tragedia? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que una familia
completa se la lleve un deslizamiento y los mate. Nosotros jamás debemos de expresar con nuestros labios ni a nuestro corazón tales pensamientos o tales expresiones. Cuarto, debemos de exhortar a las personas para que se aparten del pecado, porque sabemos que si no lo hacemos, nosotros nos estamos haciendo cómplices con ellos. Y por último, y lo que debemos de guardar, el pecado de uno trae consecuencias en la vida de otros. Amén y amén.